Martes 17 de junio de 2025. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a este encuentro con la palabra del Señor. Les invito para que nos pongamos en la presencia de Dios e iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos la gracia, la asistencia siempre nueva del Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Con mucha alegría, queridos hermanos, les comparto las lecturas correspondientes al día de hoy. La primera lectura es tomada de la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículos del 1 al 9. Os informamos, hermanos, de la gracia que Dios ha concedido a las iglesias de Macedonia. En las pruebas y tribulaciones ha crecido su alegría y su pobreza extrema se ha desbordado en tesoros de generosidad, puesto que según sus posibilidades, os lo aseguro, e incluso por encima de sus posibilidades, con toda espontaneidad, nos pedían insistentemente la gracia de poder participar en la colecta en favor de los santos, y superando nuestras expectativas, se entregaron a sí mismos, primero al Señor y además a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. En vista de eso, le pedimos a Tito que concluyera esta obra de caridad entre vosotros, ya que había sido él quien la había comenzado. Y lo mismo que sobresalís en todo, en fe, en la palabra, en conocimiento, en empeño y en el amor que os hemos comunicado, sobresalid también en esta obra de caridad. No lo digo como un mandato, sino que deseo comprobar, mediante el interés por los demás, la sinceridad de vuestro amor, pues conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, se hizo pobre por vosotros, para enriqueceros con su pobreza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oremos con el Salmo 145. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Alabaré al Señor mientras viva. Tañaré para mi Dios mientras exista. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob, el que espera en el Señor su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en él. El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos, el Señor liberta a los cautivos. El Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos, el Señor guarda a los peregrinos. Alaba, alma mía, al Señor. El Evangelio, queridos hermanos, es tomado de San Mateo, capítulo 5, versículos 43 al 48. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario?
¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te alabamos y te bendecimos, Señor, por el don de tu palabra, con la cual nos alimentas en este día. Queridos hermanos, la primera lectura, que es tomada de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, nos habla de cómo la gracia de Dios ha concedido a la iglesia de Macedonia la capacidad de que en medio de las pruebas y las tribulaciones sigan creciendo en alegría. Y esta es una misericordia que Dios tiene con cada uno de nosotros. Cuando nos unimos a Él en el misterio de la fe, incluso en medio de las pruebas más complicadas, de las tribulaciones más difíciles, el Señor nos regala el fruto de la alegría. Porque es que la alegría, mis queridos hermanos, no puede depender de las cosas materiales ni de las cosas de este mundo. La alegría es un don sobrenatural. Por eso la alegría incluso viene como ayuda de la gracia de Dios en los momentos difíciles y complicados. Humanamente entender esto es muy difícil, pero el alma unida a Dios en oración, unida a Dios a través del vínculo de la caridad, es una persona que puede estar alegre, feliz en medio del momento difícil, en medio de la tribulación. Y por eso también habla de cómo su pobreza extrema se ha desbordado en tesoros de generosidad. Y la generosidad resalta en esta lectura del día de hoy, porque el apóstol Pablo va a dar testimonio de cómo estas personas, siendo tan pobres, tan necesitadas, les pidieron el favor de que ellos también pudieran participar de la colecta para Jerusalén. Recordemos, queridos hermanos, que el tema de la colecta es algo que resalta en esta segunda carta a los Corintios, porque seguramente la iglesia de Jerusalén era más pobre y entonces piden ayuda a las iglesias que se están extendiendo por todo el imperio romano y se empieza a reunir la colecta. Y como siempre sucede, las personas más humildes y más necesitadas son las que son más generosas porque se saben dar incluso a sí mismas, como dice el apóstol Pablo en esta carta. Y lo expresa en los siguientes términos: puesto que según sus posibilidades, os lo aseguro, e incluso por encima de sus posibilidades, con toda espontaneidad, es decir, sin obligación, sin que se les haya sometido a una prueba a través de lo material, sino con toda espontaneidad, nos pedían insistentemente la gracia de poder participar en la colecta en favor de los santos. Es la generosidad de los corazones que se han dejado tocar por el Señor. Decía mi fundador, Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, que la verdadera conversión toca el bolsillo. Y esto es una realidad. Cuando el señorío de Jesús todavía no está sobre el área económica, somos muy tacaños, muy amarrados con lo material. Pero cuando el Señor va tocando las distintas áreas de nuestra vida, incluso la dimensión económica, empezamos a aflojar, incluso en esta parte monetaria. Y las ofrendas van creciendo. ¿En razón de qué? De que el Señor va tomando parte en cada una de las áreas de nuestra vida. Y es porque el que da siente una gran alegría de compartir. Y no solamente eso, sino que también existen las promesas para el que comparte lo que tiene. El Señor habla a lo largo de la Escritura en el Antiguo Testamento sobre la importancia del diezmo. Y dice: pruébeme con el diezmo y yo abriré las compuertas del cielo, en bendición. Y el Señor también promete devolver el 100 por 1. Y seguramente que esto lo entendió aquella comunidad. Y dice el apóstol: en vista de eso, le pedimos a Tito que concluyera esta obra de caridad entre vosotros, ya que había sido él quien la había comenzado.
le pidieron a Tito, lo delegaron como el recolector de la colecta. Pero también miren lo interesante que dice el apóstol. Y superando nuestras expectativas, se entregaron a sí mismos, primero al Señor y además a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. Personas humildes y necesitadas, pero que se supieron dar y entregar. La generosidad es una gracia y un don del Espíritu Santo. Cuando uno anda en las cosas mundanas, se vuelve egoísta y todo le parece que es como demasiado lo que está dando. Pero cuando uno recibe la gracia de Dios, cuando uno sabe que todo es don de Dios, incluso lo poco o lo mucho que tiene a nivel material, entonces empieza a ser más generoso con todo lo que tiene que ver con la obra del Señor. Y lo que termina diciendo aquí el apóstol: pues conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, se hizo pobre por vosotros para enriqueceros con su pobreza. Es decir, que nosotros aprendemos del Maestro, que es nuestro Señor. Él es el más generoso de todos. Él siempre nos gana. Cuando uno piensa que está dando mucho, debe tener en cuenta que el Señor ya le ha dado más. Y que si usted cree que ha hecho una gran obra, pues nunca va a superar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Por eso dice el salmista: ¿cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando tu nombre, Señor. La generosidad de Dios es el principio de la generosidad cristiana y debemos aprender a entregarnos a nosotros mismos, no solo dar una ofrenda, no, es entregar nuestra propia vida, nuestro corazón, lo que Dios nos ha regalado, ponerlo a su disposición. Y cuando una persona entiende esto, es maravilloso lo que Dios empieza a orar a través de esa persona. Cuando ponemos nuestros talentos, nuestros bienes en las manos del Señor, el Señor multiplica. En las cosas mundanas usted entrega algo y se va dividiendo. En las cosas espirituales sucede lo contrario. Entre usted más da, más recibe. Con Dios no divide, con Dios se multiplica la bendición. Y esa es la gracia de nuestro Dios. Y yo les animo, queridos hermanos, a ser generosos con Dios. Y el apóstol Pablo también dice lo siguiente: no lo digo como un mandato, sino que deseo comprobar, mediante el interés por los demás, la sinceridad de vuestro amor. Cuando nosotros nos interesamos por los demás, es prueba de que estamos creciendo en el amor, que el amor y la caridad nuestra es sincera. Cuando no somos capaces de entregarnos, de darnos a los demás, quiere decir que todavía vivimos sumergidos en el egoísmo. Hay que prestarle atención a todo esto. Si tú todavía no estás sirviendo, no estás colaborando, debes preguntarte a la luz de la palabra: ¿cómo puedo empezar a demostrarle mi generosidad al Señor? Porque es importantísimo compartir para que el amor sea verdadero, para que el amor sea probado mediante las obras de caridad. En el Evangelio del día de hoy, mis queridos hermanos, Jesús vuelve a decirnos algo bastante interesante. Habéis oído que se dijo: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, el Señor lo que está haciendo es llevando a un nivel superior cada uno de los mandamientos dados por Moisés. Él es la plenitud de la ley. Él está sentado sobre la cátedra de Moisés y Él está como legislador mostrándonos cómo es que se deben de cumplir los preceptos y las leyes. No es solo cumplir por cumplir, sino que hay que hacerlo de una manera sobrenatural, de una manera cristiana, que rompe los esquemas humanos. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia a justos e injustos. Queridos hermanos, el Señor Jesús nos pide perfección en el amor, en la caridad.
Habéis oído que se dijo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen. Cuando una persona no conoce el contenido esencial del Evangelio, estos puntos que son fundamentales, le va a parecer extraño. ¿Cómo así que yo tengo que amar a mi enemigo? Yo creía que me bastaba con no guardarle resentimiento. No, la caridad cristiana nos lleva a ir un poco más allá. No se trata solo de no guardar resentimiento, se trata de amar incluso al enemigo y rezar por los que nos persiguen. Esa es la propuesta de Jesús para alcanzar la perfección. Y Él nos pone el ejemplo, Él nos dice, es que ustedes tienen que ser como vuestro Padre Celestial, que hace salir el sol sobre justos e injustos, sobre pecadores y sobre santos. Nuestro Padre Celestial es generoso con todos. Él no distingue entre una persona y otra. Ustedes se imaginan, mis hermanos, donde nuestro Dios nos tratara como a veces nosotros nos tratamos los unos a los otros. Que todo es con deseo de venganza, que entonces le tengo el guardado a aquel, que a mí no se me olvida aquello. Dios no es así. Dios es generoso, es bueno, es compasivo, es misericordioso. Y hacia allí es que Jesús nos está invitando a que imitemos a nuestro Padre Celestial. Si nuestro Padre Celestial fuera tan severo como nosotros, no habría posibilidad, porque nosotros somos los primeros pecadores y necesitados. Si el Señor nos tratara como merecen nuestros crímenes, nuestros pecados, como se dice, apague y vámonos, no tendríamos posibilidad delante de Él. Lo más hermoso es que nuestro Padre no tiene en cuenta nuestros muchos pecados y Él sigue dándonos a todos por igual, porque Él es misericordia, hace salir el sol sobre justos e injustos. Y también dice la palabra de Dios, porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Si nos dedicamos a amar solamente a las personas que nos aman, eso no tiene nada de extraordinario. Hay gente que se conforma y dice, no, pero es que yo vivo bien en mi casa, en mi familia, amo a mi esposo, amo a mis hijos, amo a mi esposa, amo a mis hermanos, a mi papá, a mi mamá. Y uno piensa que ya con eso es suficiente. Pero Jesús nos dice, no, Señor, no es suficiente con amar a los que os aman. Eso se supone, porque eso es lo primero. Pues debemos empezar por allí, ¿no? Y ahí sí ya luego empezar a extendernos a otros ámbitos. Pero hay que amar también a los que nos han hecho daño. Hay que bendecir a los que nos han maldecido. Hay que rezar por los que nos persiguen. Dice la palabra, y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo los gentiles? El tema de los saludos. Hay personas que de pronto a alguien le cae mal o ha dicho algo que no le gusta, entonces le retira el saludo. No es cristiano, mis queridos hermanos. A todos por igual, a todos mostrándoles la misma cara, el mismo rostro. Pidámosle al Señor esa gracia. No podemos ser tan hipócritas de postrarnos delante de Dios como si fuéramos los más santos, pero tener pendientes con los hermanos, con los compañeros de comunidad, con las personas del trabajo, con compañeros de estudio, con vecinos. No, a todos por igual, con amor, con caridad. Bendito sea Dios si no nos han tratado bien. Hay que rezar por ellos, no juzgar, porque a veces es muy fácil empezar a difamar al que me ha hecho algo malo y entonces usted le empieza a contar a todo el mundo que es que Julanito de tal se porta de esta manera, vea lo que me hizo. Está difamando a su hermano. El llamado de Jesús hoy es a rezar por esas personas, amar a los enemigos, saludar a todos por igual con cariño, con amor, porque esa es la voluntad de Dios. Y termina el Señor diciendo, por tanto, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Allí está la clave de todo lo que nos viene diciendo el Señor durante estos días. Es que Jesús no quiere que nosotros seamos buenas personas.
No nos podemos conformar con ser buenas personas. Yo no mato, yo no robo, yo no le quito la mujer a nadie, yo honro a mi padre, a mi madre, yo vengo a misa todos los domingos. Eso no es suficiente. El que pensaba que eso era suficiente, Jesús hoy nos dice, es que no es suficiente con ser bueno. Hay que ser perfectos y nos pone una medida muy alta. Como vuestro Padre Celestial es perfecto. Tenemos que ser misericordiosos, compasivos, como el Padre que está en los cielos, porque somos hijos de Él. Y un hijo se debe parecer a su Padre en su proceder, en su actuar y en la caridad, que es lo que Jesús nos está proponiendo en el día de hoy. Pidámosle al Señor la gracia de la perfección cristiana, que cada uno de nosotros podamos ir purificando aquellas actitudes que yo llamo paganas. El retirar el saludo, el juzgar al que me ha hecho mal, el levantar un falso testimonio contra otra persona, el hecho de solamente amar a los que nos aman y el otro no me importa. Esos son actitudes paganas. Las actitudes cristianas van un poco más allá porque implica la perfección. Que Dios les bendiga y les guarde, mis queridos hermanos, en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos.